¿Por qué las mujeres somos los únicos mamíferos con tetas? Hola mis lanteris. Yo sé que aparentemente este video no tiene mucho que ver con lo que hago yo, que soy historiadora, pero les juro que al final del video hay un punto que conecta biología con historia. Fíjense qué curioso que las mujeres somos los únicos mamíferos que tenemos tetas sin importar el estadio reproductivo en el que nos encontremos. A partir de los 11, 12 años, las que tienen suerte desarrollan mamas y estas mamas nos acompañan por el resto de nuestra vida. No importa si estamos ovulando, embarazadas o menopáusicas, siempre tenemos tetas. De diferentes tamaños, diferentes formas, van cambiando con el tiempo, pero siempre están presentes. Esto no ocurre en otros mamíferos. Pensemos en nuestras gatas, nuestras perras, no sé, un primate, que son nuestros parientes genéticos más cercanos. Las hembras desarrollan mamas en el periodo de lactancia, pero luego cuando dejan de lactar, sus mamas vuelven al tamaño normal, que es igual al de los especímenes machos. ¿Nunca se preguntaron por qué? Bueno, Florence Williams en su libro Tetas se lo preguntó. Hace unos años me encontraba leyendo este libro que se llama Tetas, Historia Natural y No Natural de Florence Williams, una periodista norteamericana, que es un libro que tiene varios ensayos sobre, adivinen, claro, sobre las tetas. En estos diferentes ensayos, la autora se pregunta sobre el cáncer de mama, sobre las cirugías estéticas, sobre la lactancia, los anticonceptivos, la menopausia y demás. Todos ensayos sobre las tetas. Pero arranca el libro haciéndose una pregunta que poca gente se hace, y es ¿por qué las mujeres tenemos tetas? Primero hay que ver qué son las tetas. Y todo esto lo voy a decir como historiadora. O sea, yo bióloga no soy, me voy a basar en lo que dice ella en el libro. Las tetas básicamente son glándulas y grasa que tienen como objetivo amamantar. No importa el tamaño de las mamas humanas, todas las personas con mamas tienen la posibilidad justamente de dar leche a sus crías o bebés. Junto al lenguaje, la caminata bípeda y la ausencia de pelo, la presencia de mamas es lo que nos diferencia de los animales. Bueno, ¿por qué? Esta pregunta, como les dije, se la hizo también Florence Williams y por supuesto fue a preguntar a la gente que sabe, a biólogos especialistas en evolución humana. Lo que hizo Florence Williams, la autora del libro, fue viajar a Nueva Zelanda para encontrarse con Alan y Barbany Dixon, dos científicos que se especializan en el estudio de las tetas. Esta parte del libro es bastante graciosa porque ella cuenta cómo va a su casa, los entrevista y medio como que dice, estos tipos están obsesionados con las tetas a niveles que no se puede creer, pero está bien como un objeto de estudio. Y tiene una serie de charlas con ellos donde les pregunta por qué las mujeres tenemos tetas. Ellos les cuentan que entre los muchísimos experimentos que hacen, hicieron un experimento donde se ponían a hombres en una máquina que tiene como un seguimiento de lo que miras y le ponían imágenes de mujeres. La gran mayoría de los hombres seguían el mismo patrón. Primero miraban las tetas, después la cadera, después la cara, después las tetas, después los brazos, después las tetas, después las piernas, después las tetas. Había como una hiperfijación en estos hombres en mirar el busto de las mujeres. Sorpresa a nadie. Es de ahí que ellos desarrollan una hipótesis donde proponen que las tetas en realidad son una forma de transmitir información al macho. Por ejemplo, fertilidad, edad, que a partir de las tetas uno puede inferir la edad de las personas, o sea, a partir de la turgencia que tengas uno puede inferir una edad. También transmiten un estadio de salud, porque una mama con un bulto o con alguna anomalía puede ser un indicio de un cáncer. Unos pechos más caídos que otros pueden ser indicios de haber amamantado. Entonces, en términos biológicos, ya estás como, ay, es horrible lo que voy a decir, pero gastada. O sea, estos biólogos son re cabezas y son re tipo biología dura y pura, como somos animales. Entonces, ellos dicen que las tetas son útiles para los hombres. Piensan la presencia de pechos de las mujeres como una utilidad para transferir información al hombre, o sea, al potencial macho con el que se van a reproducir. Otra hipótesis que tienen es pensar a las tetas como un adorno de seducción, como un arma más para seducir a los hombres, pero lo que tienen todas estas teorías es que están muy empapadas con la perspectiva cultural actual que tenemos sobre las tetas. O sea, nosotros tenemos, por lo menos la cultura occidental, tenemos súper sexualizadas las tetas, ¿no? O sea, de hecho, es como nada, o sea, una no andaría en tetas por la calle porque están muy sexualizadas. Un hombre puede andar sin una remera y no pasa nada, y una mujer tiene sus pechos sexualizados. Eso es cultural, no es biológico. O sea, si uno va y piensa en las sociedades más antiguas, el busto de la mujer no era visto como un indicador sexual, como no era visto como un objeto de deseo sexual.
o al menos eso creemos, sino que es muy cultural, porque de hecho hoy en día hay culturas donde los pechos no están tan sexualizados. Pero bueno, volviendo a esto. La teoría de estos hombres empieza a hacer agua por algunos lados. Por ejemplo, ellos dicen que las tetas son un indicador de la edad y la salud. Pero lo cierto es que mientras más grande sea la teta, más rápido se va a caer. Entonces es medio contradictorio, porque una teta grande cae más rápido, vos ves una teta grande e inferís que ya tuvo hijos. Bueno, ven, se cae esa teoría. En este diálogo que tienen, en otro momento, estos investigadores le cuentan que hicieron otro experimento, donde básicamente lo que hacían era sentar a una chica en un bar y contar cuántos hombres le invitaban a bailar. Primero la sentaron con un busto pequeño y le invitaron 13 hombres. A lo largo del experimento le fueron aumentando el tamaño del busto, digamos, con rellenos, y al final de la noche, cuando tuvo unas tetas gigantes, 44 hombres le invitaron a bailar. Con estos experimentos queda clarísimo que a los hombres les gustan las tetas, o por lo menos a los hombres de la cultura occidental. Pero esta pregunta no se resuelve tan fácil como, no sé, haciendo un experimento en un bar donde estamos atravesados por muchísimas subjetividades. Porque por un lado uno pensaría, ¿posta un hombre tiene que mirar las tetas de una mujer para inducir su edad? Tenemos otros indicadores de envejecimiento, como las canas, por ejemplo. Al mismo tiempo, una hipótesis tan rígida como esta no explica por qué hay tetas de diferentes tamaños y por qué hay hombres que prefieren las tetas chicas y los culos grandes, por ejemplo. Muy académico mi lenguaje, me sepan disculpar. Al mismo tiempo, una hipótesis tan rígida como esta no explica la gran diversidad de tamaños mamarios que tenemos, donde hay una variación del 300 al 500% en el tamaño de las mamas. O sea, tenés mujeres que nacen con pechos muy pequeños y mujeres que nacen con pechos gigantes. O sea, esta hipótesis no explicaría ¿por qué hay tanta diversidad si supuestamente solo las con pechos grandes son atractivas? Bueno, esta teoría que tienen estos dos científicos neozelandeses no es para nada nueva. Ya en el año 1967, Desmond Morris escribía El mono desnudo, un libro que revolucionó la ciencia de ese momento, cual ustedes tal vez conozcan porque se hizo muy famoso, donde él proponía algo parecido sobre la existencia de las tetas. En el libro él hace como una analogía entre un hombre que vuelve de trabajar todo el día a su casa y solo quiere ver a su mujer con un buen escote. Hace la analogía diciendo, el hombre cazador del Paleolítico volvía de cazar todo el día y solo quería ver a su cavernícola con un buen escote. El libro básicamente es un manifiesto súper vergonzoso de la mirada masculina y el dominio de la mirada masculina en la ciencia. Básicamente lo que dice es que las mujeres tenemos tetas para compensar a nuestros maridos, como que ellos vuelven de trabajar y de cazar todo el día y necesitan a su esposa ahí esperándolos. Una teoría que hoy sabemos que se va al pasto, porque hoy sabemos que en las sociedades paleolíticas las mujeres también cazaban, no era exclusivo de los hombres la caza, entonces se caga a pedazos porque no es que la cavernícola esperaba a su cavernícola después de cazar, sino que estaban los dos afuera cazando. Pero esta teoría pregnó y se asentó tanto en la ciencia que, por ejemplo, las representaciones de Lucy las hacen con tetas y no sabemos si tenían tetas porque la grasa no se transforma en resto fósil. Nosotros solamente tenemos huesos de nuestros antepasados. Bueno, aunque solo tengamos huesos, cuando se dibuja a una hembra la hacen con tetas. No sabíamos si tenían tetas. Acá, por supuesto, podemos observar un grandísimo sesgo de género que atribuye la presencia de tetas exclusivamente en función al deseo masculino, como si la evolución humana o la evolución de la naturaleza misma se construyera en función a un deseo sexual, a un deseo de que un hombre quiere un buen par de melones cuando llega a su casa. O sea, muy poco científica su teoría. Por suerte, entre los años 70 y los años 80 aparecieron nuevas miradas. Esta periodista Florence Williams, por supuesto, no se va a quedar con esta teoría, no va a decir, bueno, sí, me quedo con esto. Le empezó a hacer ruido y empezó a indagar sobre otras miradas. Así fue que se encontró con Elaine Morgan y su libro Eva al desnudo, que revisa estas teorías tan atravesadas por los sesgos de géneros a través justamente de una mirada integral, feminista y de género. Ella va a decir, ¿qué onda? Al final, toda la evolución humana se hizo en rigor de lo que los hombres querían. Vale, eso es poco científico. Y junto a Frances Maciá Liz señaló algunas lagunas que faltan de información. En el año 1981 empezaron a preguntarse, por ejemplo, ¿por qué hay tanta diversidad mamaria? Porque si nos basamos en la teoría de la selección natural y solamente las mujeres con pechos grandes eran las que se reproducían, hoy en día deberíamos tener todas unos pechos gigantes, porque la selección natural se encargaría de dejar de lado a las con pechos pequeños que tenían menor potencial reproductivo, pero eso no ocurrió. Tenemos muchísima diversidad.
Entonces, ya de entrada, desde la misma teoría de la selección natural, la idea que tenían estos biólogos darwinistas super machistas se cae a pedazos. Lo que van a proponer estas mujeres es que probablemente la presencia de tetas tenga que ver con la lactancia y con las necesidades específicas de las crías humanas. Van a terminar diciendo que esto no fue selección sexual, sino que justamente fue selección natural. Las tetas sirven para la lucha por la subsistencia y ahora vamos a ver por qué. Los humanos vieron que yo les dije que lo que nos diferencia de otros mamíferos es que postura bípeda, habla y que no tenemos pelo. Al no tener pelo nos enfriamos más rápido y necesitamos grasa corporal. Las mujeres tenemos aproximadamente un 43% de grasa corporal, mientras que los hombres un 28%. O sea, nosotras tenemos más grasa. ¿Por qué tenemos más grasa? Por dos motivos. Tenemos mayor variabilidad hormonal, lo que hace que nuestra temperatura se regule diferente a la de los hombres, y por otro lado, necesitamos grasa para amamantar. Esos bebés, los bebés humanos, vieron que nacen, no sé cómo decirlo yo, esta historia la contaba siempre en mi show Historia de Mujeres, y acá hacía siempre el mismo comentario que no sabía cómo decirlo, que es que vieron que los bebés nacen como cruditos. Digo, nacen muy indefensos los bebés. Uno piensa, por ejemplo, en Bambi. Bambi nace y a los 2 minutos está corriendo. En el caso de los bebés, nacen, son una cosa que no sostienen ni su cabeza. Necesitan un alto consumo de ácidos grasos sus primeros meses de vida para desarrollar su cuerpo, su cerebro y demás. Bueno, para que la leche materna tenga esa presencia de ácidos grasos, necesita tener mucha grasa el cuerpo de la mujer. Ahora, estas antropólogas feministas se empezaron a preguntar, bueno, ¿por qué esa grasa se acumula en la mama y no en el codo, por ejemplo? Ellas van a decir que grasa más colesterol igual a estrógeno. Esto yo lo voy a explicar siendo historiadora, ¿no? O sea, a mayor presencia de estrógenos en el cuerpo, más grandes son las mamas. Entonces pasa algo a nivel metabólico que cuando la grasa se encuentra al lado de la glándula mamaria, que es muy sensible al estrógeno, fomenta que la mama sea aún más grande. Por eso supuestamente la grasa está en la teta. Porque acuérdense que la exigencia de los bebés humanos de un alimento rico en nutrientes para crecer es esencial, porque los bebés, en un estadio natural, si queremos, dependen 100% de su mamá los primeros años de su vida. Algunos capaz que más 20, 30 años, pero eso es otro tema. Entonces, esa grasa es esencial para la supervivencia de la cría, por lo tanto es esencial para la existencia humana. Después hay otras teorías sobre por qué tenemos tetas, porque acá algo que no dije y que me parece muy importante decir es que estas son teorías. Vieron que la ciencia se construye a través de hipótesis que son refutadas o no en un momento, pero que suelen tener más o menos consenso en diferentes momentos históricos. En los años 1960, la teoría esa de las tetas como atracción para los hombres tenía más consenso. Hoy tenemos otras teorías que tienen más consenso, como por ejemplo estas, lo cual no significa que de acá a unos años no podamos entender o tener otra teoría u otra hipótesis al respecto. Aprovecho acá para hacer una pausa y decirles dos cosas muy importantes. La primera es que estoy con mi show de stand-up histórico que se llama Depende, el pasado no es el problema, girando por todo el país. Pueden consultar las fechas en mi Instagram. Es un show bastante divertido, un show de, no les quiero spoiler mucho, pero se van a divertir y van a aprender. Y por otro lado, les quiero contar que estoy cerca de los 100.000 suscriptores. Me falta muy poco. Y en unos días, el 12 de abril, es mi cumpleaños. ¿Y qué mejor regalo me pueden hacer para mi cumpleaños el 12 de abril que ayudarme a llegar a los 100.000 suscriptores? Así que les pido, porfa, que si ven estos videos se suscriban, porque de hecho la mayoría de la gente que los ve no está suscripta. Y me harían muy feliz y me harían pasar un feliz cumpleaños. Digo, ya que ven estos videos gratis en YouTube, si no son miembros, no están pagando nada, pero me pueden hacer un regalo gratis, que es suscribirse a mi canal. Por otro lado, Elaine Morgan va a decir que la anatomía de las tetas humanas también tiene un motivo de ser. Vieron que nosotros, cuando dejamos de ser primates, perdimos nuestro pelaje. Si uno se pone a ver imágenes de, no sé, simios con sus crías, va a ver que las crías se aferran a la mama del pelo, ¿no? Están prendidas del pelo. Por eso los bebés tienen tantas fuerzas en las manos. Es un resabio evolutivo. Cuando nosotros perdemos el pelo, el bebé no tiene de dónde sujetarse, entonces tendemos a tenerlo así, ¿no? O sea, lo tenemos en el recodo del brazo al bebé. El tema es que cuando el bebé lo tenés en el recodo del brazo, no llega a la teta porque está muy alta la teta. Entonces, hay una teoría que dice que las mamas caen cuando la mujer está embarazada, digamos que básicamente las tetas se caen, para que el pezón sea flexible y llegue a la boca del bebé, aunque el bebé esté en el recodo del brazo. Esta misma teoría sostiene que también el pezón se oscurece para facilitar la visión del mismo por parte del bebé que está prácticamente ciego. Pero bueno, como digo, son teorías que tienen mucho más sentido que las otras atravesadas por un sesgo de género increíble, por supuesto, ¿no? Pero ahora vengo yo con mi parte de historiadora, porque hasta acá era una explicación basada
basada en la biología. Pero yo soy historiadora y tengo algo para decir sobre esto. Fíjense qué loco, como desde Darwin hasta la década de 1870, la ciencia tenía una única explicación a por qué las mujeres tenían tetas y básicamente era porque a los hombres nos gustan. O sea, no había ninguna otra explicación. ¿Qué pasó en la década del 70 y del 80 que aparecieron otras teorías? Bueno, aparecieron mujeres en la ciencia. Y acá me gustaría darles un poco el contexto de cómo las mujeres empezaron a ingresar paulatinamente en estos equipos de investigación. Vieron que en los años 50, en el mundo occidental, el único lugar para la mujer era la casa. Lavar la ropa, tener hijos, en el caso de las mujeres más pobres, lavar la ropa, tener hijos y también trabajar en condiciones menor pagas que los hombres. Pero la vida de las mujeres no tenía como muchas posibilidades por fuera del mandato de la familia y la maternidad. Hasta que en la década del 60 se inventó la pastilla anticonceptiva. En la década del 60, las mujeres pudieron empezar a tener un poco de planificación familiar, lo que paulatinamente les va a servir para tener tiempo de hacer cosas antes de ser madres. Antes de la década del 60 existían los preservativos, había algunas técnicas anticonceptivas, pero no eran muy eficaces y por lo general dependían de la voluntad del hombre, que por supuesto nunca no quería cooperar. Cuando se inventan las pastillas anticonceptivas, la mujer empieza a tener independencia y autonomía sobre su planificación familiar, entonces pueden elegir posponer la maternidad unos años para, por ejemplo, estudiar una carrera. Y así es como en las universidades de todo el mundo empiezan a aparecer mujeres en las carreras. Estaban antes, no es que las mujeres antes no estudiaban, pero era una posibilidad menor, más destinada tal vez a una élite o a un grupo de mujeres que tenían la posibilidad de no trabajar y estudiar mientras tenían a sus hijos. Pero a partir de las pastillas anticonceptivas se democratiza mucho más la posibilidad de ingresar a una carrera, porque pueden elegir, tipo, en vez de tener un hijo a los 20, lo tengo a los 25 y en el medio me estudio una carrera. Además, en la década del 60 y del 70 está la segunda ola feminista que empieza también a proponer una nueva forma de pensar la autonomía femenina, la concepción de la mujer como un sujeto político, social, con deseo, que puede romper algún tipo de mandato. También está el movimiento hippie. Pasan muchas cosas en esa década que ayudan un poco a la liberación femenina, pero yo creo que la pastilla anticonceptiva es clave en la introducción de mujeres a las carreras universitarias. Así es como estas mujeres entran a las carreras universitarias paulatinamente, no es que es de golpe, pero sí podemos ver en los números que hay un incremento en la matrícula femenina y llegan a estos equipos de investigación, leen estas hipótesis y deben haber dicho, vos me estás diciendo que desde Darwin hasta el día de hoy, la única respuesta que la ciencia da a por qué tenemos tetas es ¿porque les gustan los hombres? Esa debe haber sido su reacción. Y empiezan a aparecer otras miradas atravesadas por el género y por la subjetividad de las mujeres. Y cuando yo contaba este caso en mi show, vieron en Historia y Mujeres, este era como parte del final del show, este ejemplo a mí me servía mucho para demostrar la importancia que tiene la presencia femenina en los espacios de producción del conocimiento. Porque nosotras tenemos otra mirada, atravesada por supuesto nuestra realidad como mujeres, que vemos desigualdades que los hombres tal vez no ven por no sufrirlas, que nos hacemos preguntas que los hombres no se hacen tal vez por no pensarlas, que no está mal, no digo que no tienen que haber hombres en la ciencia, pero que es importante tener una representación diversa de hombres, mujeres, diversidades sexuales en la ciencia, porque cada uno va a ver cosas en función de lo que le pasó en la vida. Entonces, estas científicas, cuando entraron a los equipos de investigación, se encontraron con estas teorías y dijeron, no puede ser que la única explicación biológica sea el deseo masculino, cuando seguramente hay mucho más por detrás. Pasa que los científicos de los 60, los 70, antes inclusive, estaban atravesados por un sesgo masculino, por una sociedad sumamente patriarcal y por un desinterés ante la posibilidad de pensar a la mujer como algo más que una máquina de tener bebés o una máquina de satisfacer placeres sexuales. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, un poco atípico, pero nada, era un caso que, como les digo, a mí me resulta súper interesante para ejemplificar la importancia que tiene que las mujeres estemos en la ciencia, porque vemos otras cosas y podemos derribar hipótesis tan arcaicas como la de las tetas. Les recomiendo el libro. Es medio viejo, debe ser el 2010, 2012 es. En algunas cosas yo siento que se han hecho avances, pero está bueno, es re entretenido de leer, la verdad, está muy bien traducido. También les recomiendo que vayan a ver mi nuevo show. Esto es un spoiler del show viejo, que ya no lo voy a hacer más, que es Historia y Mujeres, pero para que se den una idea de dónde va. Y porfa, suscríbanse. Háganme pasar un feliz cumpleaños, 12 de abril. Recuerden, nos vemos el lunes que viene. Chao. ¿Cómo que hashtag? No sé, boludo. Decir tetas. Muéstrame lo más caro que tengas en tu casa.